Pues yo empezaría, porque estoy a tu lado, diciéndote que hay que lo que digamos, o por lo menos lo que yo vaya a decir, va a huir de cualquier adanismo. Es decir, entender que podemos cambiarlo todo, como si la decantación histórica no ofreciera muchas cosas muy buenas. Es decir, la justicia o el poder judicial, como se quiera llamar. Pues claro, viene inventándose desde los griegos hasta este momento. Y por tanto sería increíble y suicida el prescindir de esa acumulación histórica que puede permitir llegar a algunas conclusiones que son, no voy a decir eternas, pero casi, ¿no? Que hay principios que son inamovibles porque se han demostrado a lo largo de los siglos que sirven pues para hacer justicia, entendiendo por hacer justicia pues el administrar justamente las cosas, el facilitar la convivencia, en fin, muchas cosas. Bueno, pues desde esa posición no adanista yo creo que lo primero que hay que hacer es que sí que se observa una conexión clara, que eso quizá no lo hemos tratado en las conversaciones anteriores, entre la eficacia de la justicia y la situación económica de un Estado. Es decir, cuando un Estado atraviesa una etapa en que el bienestar está por las reglas del mercado mejor distribuido, en esas etapas pues quizá es más fácil hacer una buena justicia que en las épocas en que la sociedad puede vivir momentos, etapas de crisis económica, de escasez, con el acompañamiento de reformas durísimas laborales. Por tanto, que la situación de la justicia está, eso hay que saberlo, en conexión directa con la estructura económica, con la evolución económica, con la situación, el reparto de la riqueza. Y que es verdad, sí, que tenemos que hacer cosas, pero en definitiva, y con esto en la primera intervención acabo, no creo que nuestro sistema judicial sea un sistema sustancialmente diferente de los demás países de la Unión Europea. Hay un denominador común muy amplio, tenemos instituciones muy parecidas, unos países y otros, quizá con la excepción de las islas, de la cultura anglosajona, pero en el resto del continente me parece que trabajamos con unas herramientas, con unos instrumentos que se parecen mucho y que naturalmente hay que ir mejorando. Y en cuanto al grado de independencia, yo creo que en este momento el grado de independencia de que gozan los distintos tribunales, distintos, porque una cosa es el Tribunal Constitucional, otra cosa son los demás tribunales, yo creo que el grado de independencia es bastante alto y depende en buena medida de la capacidad de ser independiente que tenga cada titular del Poder Judicial. Sí, con esto que acabas de decir, que no lo he dicho antes, a mí me dio la impresión tras hacer las entrevistas, que digamos que las herramientas están ahí para que los jueces sean independientes y pueden ser independientes. Pero luego también, y esto es una apreciación mía, que la saco de no sé dónde, pero mi apreciación es que hay unos que deciden ejercer esa independencia y hay otros que deciden no ser tan independientes por X motivos. Ya puede ser por afinidad de ideas políticas, puede ser por afinidad de... Para los jueces, en la carrera judicial, si queréis subir, tenéis que ir de mano de los políticos porque son los políticos quienes os nombran para esos cargos en muchos casos, ¿no? No. Vale. Yo no estoy de acuerdo en eso. No, es una afirmación que yo no comparto, la que acabas tú de hacer. Vale. Entonces, bueno, dime entonces por qué, porque entonces si no, no puedo... Hombre, no estoy de acuerdo porque en primer lugar hay una objetividad que no depende de la proximidad con los políticos que están en el poder, hay una objetividad derivada de una regulación de las leyes en cuanto a lo que es la promoción
la promoción judicial, Sí. el principio de antigüedad. Es verdad que hay algunos altos niveles en los cuales interviene el Consejo General del Poder Judicial discrecionalmente y no la antigüedad como criterio. Pero yo creo que el peso que tiene en las decisiones que discrecionalmente tiene que tomar el Consejo General del Poder Judicial, el peso que tiene, el mérito, la capacidad, la trayectoria de cada uno, lo que ha demostrado a lo largo de su vida, ese peso es mucho más importante, a mi juicio, que el llevarse bien o mal con los políticos. O sea que el principio del que hay que partir no es el que tú has formulado, a mi juicio. Yo soy crítico en ese punto porque a mí me parece que un aspecto muy importante de la independencia judicial, y quizá el más importante, es el de la apariencia. Yo creo que es fundamental para el Poder Judicial el generar una apariencia de imparcialidad, una apariencia de independencia en la sociedad. Y en este momento, en general, en los países similares al nuestro, pero especialmente en el nuestro, los índices son especialmente bajos. A esto le dan una gran importancia a los sociólogos, que para mí, pues, o cuya opinión es importante, no solamente la de los juristas, que lo vemos más desde una perspectiva del derecho positivo, pero desde el punto de vista de los sociólogos hay una preocupación sobre esto, porque un poder judicial que aparentemente no es imparcial depende únicamente de la actitud personal de cada juez. Esto en países como el nuestro, donde la independencia judicial corporativa, digamos, tiene una gran tradición, es un valor indiscutible. Pero sigue dependiendo de la posición personal de cada juez, con lo cual, pues, si admitimos que cabe la posibilidad de que haya unos jueces más independientes que otros o más imparciales que otros, yo creo que el sistema, por lo menos, no es percibido con un funcionamiento adecuado. Yo creo que el control de la imparcialidad y de la independencia judicial tiene que ser, aparte de venir propiciado por los mecanismos de nombramientos, de organización, etcétera, tiene que ser también exigido por la opinión pública y muy directamente sentido por la opinión pública, porque si no, no acaba de incorporarse realmente a la convicción social, que es lo que yo creo que es fundamental. Entonces, por ejemplo, el sistema de nombramientos. Yo creo que el sistema de nombramientos es importante porque evidentemente es el sistema que permite la selección natural dentro del Poder Judicial, de los miembros del Poder Judicial, para acceder a los puestos de mayor relevancia y por lo tanto los puestos que tienen más influencia en la organización judicial y en la respuesta judicial a los distintos problemas. Pero yo creo que si creemos que el sistema de nombramientos garantiza la independencia o no la garantiza, incurrimos en lo que los anglosajones llaman la falacia de los nombramientos. Es decir, creer que un nombramiento garantiza el buen ejercicio del cargo, pues no es correcto, porque el ejercicio correcto del cargo se garantiza por otras muchas cosas, por la organización posterior, por el sistema de garantías que existe y que rodea el funcionamiento de los tribunales y sobre todo por la opinión pública. Es necesario que exista un buen conocimiento por parte de la opinión pública de los problemas que tiene el Poder Judicial y de las posibles debilidades o de los posibles fallos del Poder Judicial. En este punto en España hemos mejorado mucho. Yo cuando empecé en la carrera judicial prácticamente la opinión pública era absolutamente desconocedora de la posición del Poder Judicial y de los problemas de los jueces. Actualmente hemos mejorado mucho. Hoy hay, por ejemplo, informadores, periodistas que están verdaderamente especializados y que tienen un buen conocimiento del funcionamiento del Poder Judicial. Pero yo creo que todavía la opinión pública no se preocupa suficientemente, en España por lo menos, del buen funcionamiento y de la dependencia de los tribunales. Hoy día, cuando hay algún entre comillas, escándalo en materia judicial, es decir, alguna decisión que puede considerarse controvertida o discutible desde el punto de vista de la independencia, cosa que pasa evidentemente en todos los países y es lógico que pase, la opinión pública lo considera como algo que en realidad no va con ellos, excepto que no les afecte de alguna manera directamente, porque les afecta personalmente o les afecta
al grupo a que pertenecen. Yo eso sigo echándolo de menos, es decir, el hecho de que la opinión pública se comprometa realmente con la independencia judicial y considere que cualquier defecto en ese punto, bien sea en el aspecto funcional de funcionamiento del Poder Judicial, o bien sea en lo que puedan considerarse sistemas, por ejemplo, de nombramientos mejorables o decisiones discutibles por parte de los tribunales, que la opinión pública se implique como algo que afecta realmente y profundamente a la propia sociedad. ¿Pero qué puede hacer la opinión pública en ese sentido? Es muy difícil, ¿no? De gestionar, bueno, de valorar. Sí, la opinión pública se nutre de los medios de comunicación y se informa y tiene sus valoraciones. Hemos visto en algunos acontecimientos en otros países, algunos ya tienen el carácter histórico, como la opinión pública se ha implicado muy directamente en temas judiciales, pero muy directamente. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando se produjo el impeachment de Nixon, donde era realmente un problema de independencia, en este caso, por parte del fiscal, que además es ministro de Justicia, es decir, que desde el punto de vista orgánico, con arreglo a nuestra concepción, sería discutible. Y sin embargo, la opinión pública se implicó de una forma apasionada, ¿no?, en defender en este caso lo que se consideraba pues la imparcialidad de un poder público, en este caso del fiscal, del equivalente aquí al fiscal general, de tal manera que, aunque Nixon utilizó la facultad de nombrar a un amigo suyo para evitar que le exigiera la entrega de las cintas, donde se suponía que las conversaciones con sus asesores revelaban el alcance del caso Watergate, sin embargo, el fiscal recién nombrado por Nixon, nada más sentarse en la silla, lo primero que hizo fue reclamarle las cintas, porque no podía hacer otra cosa, sino la opinión pública lo hubiera condenado. No pongo otros ejemplos más recientes porque están más en el mismo país. No, sobre todo, Juan, yo creo que no debemos... Vamos, no procede el tema de Estados Unidos. Es muy diferente el sistema judicial y yo creo que esos ejemplos que están bien, que son ciertos, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, pero que no aporta nada a nuestra situación judicial. ¿Puedo tomar la palabra? Has hecho efectivo ese poder ya. Bueno, directamente. Ante el de hecho, de facto y ahora de derecho, ¿no? Bien. Varias consideraciones generales. Primero, los jueces en España son como los demás ciudadanos y como los demás profesionales. Los hay buenos, malos y regulares. Peores. Segundo, mientras la justicia la administren los hombres y no los jueces, y no los dioses, que es imposible porque ya sabemos, yo por lo menos creo que no hay dioses, será humana y será sometida a todos los fallos humanos. Por lo tanto, la independencia en los nombramientos, suponiendo que todos los nombramientos fueran independientes, después a veces ocurre que el nombrado no es tan dependiente de su nombramiento como ha sido. Es decir, lo primero es, los jueces son hombres y por lo tanto sujetos a todas las condiciones del hombre. ¿Qué nos pasa? Del hombre quiero decir la persona humana, sí, por si acaso. Pero es verdad, el juez que enjuicia tiene sus ideologías a las que a lo mejor no puede sustraerse. Yo recuerdo que contaba un magistrado amigo mío, magnífica persona e íntegro, que conocía a un magistrado estupendo y maravilloso, pero cuando llegaba el tema católico, ahí prescindía de su integridad judicial y se vencía por el tema de la catolicidad de la religión. Claro, ¿por qué? Porque somos humanos y eso no hay quien nos lo quite. Segundo punto, que se ha discutido muchas veces, ¿cómo se puede formar el Consejo del Poder Judicial? Yo no lo sé y creo que es dificilísimo. Se han probado las formas de las corporaciones, las asociaciones de jueces, el Parlamento.
teóricamente, el Parlamento, que es el órgano legislativo político, es el que debe decidir. Pero resulta que esas decisiones del legislativo están sometidas a los partidos y a los votos que obtengan los partidos, pues ya estamos fastidiando el tema. Vuelvo a repetir que no sé lo que es, pero ninguno de los procedimientos que hemos tenido hasta ahora ha sido bastante suficiente. Y bueno, cedo la palabra a otro. No, yo pienso, tema de la independencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir independiente? Esa es mi primera pregunta. Claro. Estamos dando por sentado que independiente quiere decir que no tienes influencias políticas. Bueno, pero a lo mejor la tienes de tu señora que está sentada al lado. Exactamente. Vale. Por tanto, independiente quiere decir que el juez debe decidir de acuerdo con las leyes en vigor en un determinado país. Punto. Esto es muy claro, pero después vienen las interpretaciones, porque puede ser un juez activista y que te vayas por los cerros de Úbeda y que utilices el análisis alternativo del derecho, porque crees que la ley debe proporcionar una evolución de la sociedad. Puede ser un juez, un self-restraint, es decir, pocos cambios porque yo no estoy legitimado para hacer determinadas cosas porque el juez no es un legislador, ¿no? Esto es muy complicado de definir. ¿Qué quiere decir independencia? Oye, mira, ahora Juan Antonio ha hablado del tema Nixon, ¿no? Pues mira, Thomas Becket igual, Thomas Becket fue nombrado por su querido amigo Enrique IV. No, octavo no. Enrique IV me parece que era de Inglaterra o Enrique V. Porque le fue nombrado obispo de Canterbury, porque sí podría el rey hacer lo que le diera la gana. Y cuando se sentó en la silla dijo, ni hablar, yo soy el obispo de Canterbury, tú eres el rey y cada uno en su silla. Por tanto, hay una cosa que yo creo que está relacionado con el sistema y la propia naturaleza humana. El sistema lleva a que cuando más arriba, en la cúpula judicial, más control se ejerce sobre el poder político. Esto lleva a la politización de la justicia y a la judicialización de la política. Claro, 12 personas, 9 en Estados Unidos, 12 en España, X no sé cuántas en Italia, 12 me parece también, pueden decidir, que esto es gravísimo, pueden decidir sobre lo que ha decidido un parlamento. Entonces, ¿qué les vas a exigir a estos 12? Les tienes que exigir que sean íntegros, independientes, puros. ¿Y cómo lo haces? Evidentemente hay una tentación del poder político de nombrar o influir en el nombramiento para que las decisiones de política del Parlamento sean eficaces y efectivas. Y por otra parte, pues habrá la oposición que querrá incidir también para que aquellas decisiones de la mayoría parlamentaria pues sean revocadas por un determinado tipo de tribunal constitucional. Esto es inevitable. ¿Podemos decir que los jueces son independientes? Yo podría poner algunos ejemplos del Tribunal Constitucional, porque una misma materia, con una determinada composición, la solución fue una y en otro caso fue otra. Y por tanto, quiero decir... Yo que no soy ni abogado ni juez, y lo que soy es un usuario de la justicia, y por lo tanto que mi visión es muy ajena a los temas internos, yo diría dos cosas. Primera, que la apariencia no es de independencia. Es decir, que, por lo tanto, en la línea de lo importante que es la apariencia, no es independencia. Tú tienes un tema en un tribunal y tu abogado lo primero que te dice es, cuando te designan el juez, hemos tenido suerte o mala suerte. Simplemente por el nombre de la persona, que no debería ser. Las leyes son las mismas, y no solo en función de la política, sino en función de que sea trabajador y que los temas vayan deprisa. De que no pegue un palo al agua como hay y que por lo tanto sepas que el tema va a durar eternamente, que morirás sin haberse resuelto, siguiendo imputado
sin poder hacer nada en la vida porque estás imputado. Y yo conozco amigos comunes que han estado con un proceso 11 años. Caso Julián García Valverde. Es decir, y por lo tanto, todo depende cuál es el problema con que se puede abordar eso. No es un problema solo político y de ideología, es un problema de control de los jueces. Es un problema que, como en todos los funcionarios, no hay evaluación del desempeño. Es decir, no hay control de horario, no tienen que ir a los juzgados más que cuando quieren, no tienen obligación de ir todos los días, por la tarde no va ninguno. Es decir, la organización del sistema judicial deja unos espacios para que haya jueces que se maten a trabajar, sean buenísimos, sean independientes, y para que haya unos zánganos que no hagan nada, que no trabajen en absoluto, que se vayan 3 meses de vacaciones y no pasa nada. Eso sí. Y por tanto eso es lograr que eso pasa también. Yo he sido ministro de Comercio, eso pasa en los consejeros comerciales, donde se nombra en función, como no se evalúa el desempeño y solo se evalúa la antigüedad y bueno, y si has ejercido cargos políticos y no sé qué y no sé cuántos, pues de repente se nombra una persona absolutamente que dice, bueno, pero este señor, ¿cómo puede ir a una consejería que es de promover la venta de tomates, un tío que es un teórico de la economía de la sanidad? Pues van, llegan al puesto y no saben qué hacer en el puesto, porque no tienen ni idea de lo que van. Es decir, o en la administración se evalúa el desempeño, y por lo tanto una persona tiene un currículum donde se diga, y por lo tanto se le manda a donde sabe, y luego, claro, el que no pega un palo al agua nunca, pues se le va marginando, porque en la organización, en el mismo puesto, o sea, si un señor está en un lugar determinado toda su vida, la organización le margina. El señor que no pega un palo al agua, simplemente los demás le marginan. Sigue ganando el sueldo, sigue no sé cuántos, pero claro, un señor que para colmo cambia de puesto periódicamente, la organización no le conoce, y por tanto tampoco le margina. Entonces tú puedes encontrar eso. O sea, yo he tenido, desgraciadamente, 2 o 3 casos en los juzgados en los últimos 5 años, y lo primero que me sorprendió es, antes no había tenido ninguno, lo primero que me sorprendió es el abogado que me dijo, hemos tenido muy mala suerte. ¿Qué decir eso? Y digo, porque podrás morirte sin que te haya resuelto el tema. Y digo, ¿y eso pasa algo o no? Javier, yo recuerdo cuando yo era catedrática de civil, que hace unos cuantos años, por lo menos más de 15, recuerdo una vez en un asunto bastante interesante que se litigaba en Estados Unidos. Yo había hecho un informe para darle la razón al señor, que además la tenía toda entera. Me pidieron que fuera a Estados Unidos a confirmar la opinión que yo había firmado ante el juez. Me dieron todos los detalles del juez. Me dijeron, es homosexual, trabaja no sé cuántas horas al día. Pero lo que me sorprendió más es que me dijeran que era homosexual y que por tanto no se fiaba demasiado de las mujeres. Jolín, este señor debía ser tan independiente como el que está en la Plaza Castilla, digo yo, ¿no? Pero el abogado que me pidió, que luego fui, pero no tuve que decir nada, pero me dio todo el currículum del juez por eso que estás diciendo tú. Lo mismo. Bueno, porque en Estados Unidos hay un tema que se ve en las películas. En las películas americanas se ve una cosa muy bien, ¿no? Que en cualquier juicio, sobre todo en lo penal, sobre todo, pero no solo en lo penal, en lo económico no, era también. Civil, Bueno, pues te digo, es que contratan detectives privados para enterarse de todo, para seguir las cosas. Es decir, hay un proceso que aquí no ves que la gente contrate ni nada de nada. Es decir, no hay asesores, no hay no sé cuántos. Hay asesores solo, hay una serie dedicada a esa solo, para elegir el jurado. Hay asesores solo para elegir al jurado. Es decir, el sistema americano es un sistema mucho más complejo que el nuestro. Y el nuestro básicamente depende del juez. Y hay jueces que no se leen en parte porque no tienen tiempo, en parte porque tampoco le dedican mucho tiempo, que lo que hacen es lo que les dice la policía, la que instruye la policía, no el juez. Y entonces el juez al final no se ha leído los papeles, y por lo tanto lo que le dice la policía. Sí, ¿Y la policía es de fiar o no? Pues no, tampoco te digo yo. Es decir, la policía es menos de fiar que los jueces siempre. Por un motivo, no es criticar a la policía, porque el que está en la frontera entre el bien y el mal
corre mucho más riesgo de caer con los malos. Y eso pasa en todas las policías del mundo, no es un problema español. ¿Qué dice Javier? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Efectivamente, los mecanismos que históricamente ha habido para controlar el trabajo de los jueces han sido siempre muy malos. Hasta el punto de que se puede decir, como le ha dicho que en último término, depende de la ética personal de cada uno el que tenga el juzgado al día o el tribunal y tal, porque ni la inspección antigua ni la actual van a ser capaces de incidir en la actitud de ese juez en términos como para hacerle cambiar sus hábitos, costumbres. Pero lo malo no es eso. Lo malo es que cuando esto que acabamos de decir se ha visto claro y se ha tratado de reaccionar y se ha querido introducir mecanismos para controlar el rendimiento, para incluso establecer alguna correlación entre rendimiento y retribución, para establecer alguna correlación también entre responsabilidad disciplinaria y retrasos, ausencias, fallos, la reacción de la corporación contra quien lo ha pretendido hacer ha sido tremenda. Bueno, como los sindicatos. La corporación Que al final lo que quieren todo el se mundo ha gana lo mismo. resistido, ha negado. Corporativismo. Se ha resistido. Claro, y en la Yo universidad me acuerdo, igual. voy a poner un ejemplo. Antonio lo recordará también como yo. En un momento determinado, en el Ministerio decidimos que el paso por la escuela judicial no puede tener el carácter puramente anecdótico que había venido teniendo desde años atrás y que la escuela judicial estaba llamada a tener una responsabilidad importante. El opositor ha aprendido, ha memorizado muchas cosas, ha estudiado muchos códigos, ha leído muchos libros y tal, pero necesita el complemento de una etapa de su vida en que tenga que ponerse ante la responsabilidad de decidir casos concretos, razonar, aplicar el derecho a la realidad y tal. Bueno, entonces, pensamos que los que habían sacado la oposición tenían que ser sometidos a una evaluación en la escuela judicial, de la cual podían ser aprobados o suspendidos. Tuvimos una guerra, pero una guerra, una auténtica guerra, que ganamos temporalmente, porque en cuanto vinieron otros, cambiaron aquello. Es así, ¿no? Pero eso, fíjate, hay un tema que es gravísimo, ¿no? Un juez tiene el poder de meterte en la cárcel, dispone sobre tu vida, sobre tu patrimonio y sobre todo. Yo trabajé bastante en un proyecto de reforma de la administración pública. Y entonces yo decía, yo lo decía en todo caso de todos los funcionarios, pero todavía es más grave en los jueces. Una persona no debería ser funcionario sin conocer un poco la sociedad. Es decir, yo ponía como condición, una persona para poder ser funcionario, para poder presentarse a una posición, tiene que haber trabajado 2 años. Y conocer lo que es la vida de un no funcionario, de una persona que trabaja en cualquier otro sitio. Y un juez ni te cuento. Un juez, ¿cómo puede ser una persona juez a los 22 años? No puede ser, no puede Es ser. imposible, tiene que tener un mínimo de madurez, un mínimo de conocer la sociedad para tomar decisiones exactamente que te puede meter en la cárcel. Es que dispone de tu vida y de tu hacienda. Es decir, Le dijo Napoleón, hemos creado un monstruo. Cuando lo hizo Napoleón, el código de Napoleón, el juez de instrucción dice, hemos creado un monstruo. Ahora se pasan 6 y 7 años preparando la oposición. Bueno, con bien, lo cual, pero eso cambia. perdona, Ahora ya Vamos son para comer. pero, a ver, Sí, vamos me a- estás diciendo que la mayoría son adultos, pero puedes sacarlo un tío a los 22. Vamos a hacer una 24 pausa. y 25 los hay. Y lo que sucederá con este 22 que será el que tenga mejor memoria y será un monstruito. Y por lo tanto, a la hora de tener que aplicar con ecuanimidad que sí. y que la justicia será un Sí. desastre. Sí, había mucha relación, aparte ya de con los colegas jueces y fiscales, con catedráticos, con abogados del Estado, con letrados del Consejo de Estado, con registradores, con notarios. Bueno, registradores y notarios son una cosa aparte porque, en último término, ganan mucho si trabajan, salvo más los notarios que los registradores. Pero desde luego no he encontrado, de verdad, con toda objetividad, ningún ejemplo, sino todo lo contrario, en los otros cuerpos. Es decir, cuerpos de superélite. La verdad es que cuando tú ves cómo defienden al Estado, las horas que dedican, y ganan tanto como un juez, es realmente lamentable. Es decir, el espectáculo de ver cómo está defendido, lo mal defendido que está el Estado por los abogados del Estado, eso no Sí, ha sí. trascendido. Y es Que una sí, que sí, que realidad sí. terrible. Porque sí, tienen otro problema. Que sí. El problema de los jueces
es que tienen un poder que los demás no tienen. Y por lo tanto, un fallo de un juez es mucho más grave que lo de los demás. Que ese es el problema. El problema es que un abogado del Estado puede hacer que el Estado pierda un pleito y tenga que pagar una indemnización o una cosa que no debería haber pagado. Pero claro, no puedes meter en la cárcel a un ciudadano y disponer de tus bienes, de tu vida. No, claro, que los jueces es más grave. Es el puesto de la administración que tiene más poder. Y por lo tanto, el cual tenía que haber más control. Entonces, lo que tú estás Y no planteando lo controla, más que Dios. es un problema del sistema de selección y del sistema de formación. Y es lo que ha dicho Fernando antes. Es decir, cualquier intento de reforma del sistema de selección y de formación de los jueces tropieza, además es hasta cierto punto explicable que sea así, y de control, tropieza por resistencias de los propios jueces. Pero yo voy a lo que decía antes, y la opinión pública tiene alguna influencia en esto. Apoya cuando un político decide, un ministro de Justicia, decide adoptar una iniciativa atrevida en este punto. Apoya a lo más mínimo la opinión pública. Yo te puedo decir en absoluto, te sientes absolutamente aislado. Nadie te apoya. Déjame, Juan. Al contrario. Javier estaba tratando un tema interesante que era lo del control El control de los jueces. ¿Quién controla a los jueces? El Consejo del Poder Judicial, en este caso, es el órgano, ¿verdad? Es un buen tema, sí. Que tiene que ejercer ese control y que parece que no ejerce o que no lo ejerce de la manera más idónea. Yo hablé en las entrevistas con todos vosotros, hablé del Consejo General del Poder Judicial y la solución, o sea, lo que se me quedaba claro era como que parece que el sistema no está mal, que se dan, es lo que decía al principio, se dan todas las herramientas para poder hacerlo bien, pero luego en la efectividad del Consejo no es efectivo. Hay críticas constantes al Consejo. Y es que si empezamos a hablar de eso, se me ocurre un comentario, y es que uno de los problemas que existen para que eso funcione bien o mal es la dificultad de delimitar lo que es lo jurisdiccional, en lo cual hay independencia, y lo que ya no es jurisdiccional, sino que depende al ámbito de los deberes de un funcionario público. Entonces, para evitar el control, se tiende a convertir en jurisdiccional lo que no es jurisdiccional, impidiendo así la inspección, en definitiva, el control. Bueno, pues eso, por ejemplo, la responsabilidad de que eso no suceda así la tiene el Consejo General del Poder Judicial, que ampara o no persigue o no exige responsabilidades por conductas, comportamientos de los jueces indebidas en el ejercicio de su función pública, y las ampara por confundir lo que es jurisdiccional con lo que no es jurisdiccional, por ejemplo. Yo creo que el Consejo es un órgano que ha estado en permanente crisis desde que se creó con la Ley Orgánica del año 1980. Ha cambiado su composición muchas veces. Yo creo que todas las fórmulas que se han ensayado de composición no han acabado de funcionar de todo bien. Recientemente ha habido propuestas de todo tipo, incluso de supresión. Sobre todo el Consejo de Europa, cuando hace sus informes, sobre todo la Comisión Greco, sobre el Poder Judicial en España, uno de los puntos en los que insiste más es en la composición y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Recientemente fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, en donde no se resolvieron, yo creo, todos los temas que la doctrina planteaba, críticos en relación con la composición del Consejo. Es decir, que es un órgano que hasta ahora creo que no ha conseguido superar una especie de situación de crisis permanente. Y yo creo que es fundamental en el sistema nuestro, en donde hay que conseguir algún punto, porque nuestro sistema es muy corporativo desde el punto de vista judicial, en el buen sentido de la palabra, o sea que el Poder Judicial
está muy separado de la sociedad para mantener la independencia, y esto se refleja en todos los mecanismos que lo rigen, empezando por el propio sistema de selección, ¿no?, que empieza en el sistema más normal de oposición por un periodo de aislamiento del juez respecto de la sociedad. Entonces esto hay que compensarlo de alguna manera, porque el Poder Judicial no puede funcionar como una rueda suelta en el ámbito de la sociedad. Tiene que haber alguna influencia, alguna permeabilidad a la situación social, a la situación política, a los deseos de la sociedad. Y yo creo que esto, según muchos tratadistas, es la función que nuestro sistema tiene que cumplir el Consejo General del Poder Judicial, que es quien tiene que realizar una política de nombramientos que sea adecuada para responder a las necesidades sociales, que no se base, por lo tanto, puramente en criterios formales, como puede ser el de la antigüedad, que es muy importante, pero que no debe ser el único. Es el órgano que debe garantizar también que, llevándose del corporativismo, los miembros del Poder Judicial pues no se abandonen a una situación de comodidad que, por definición, es ineficaz. Es el órgano que tiene además que velar por el contacto de los miembros del Poder Judicial con los miembros o con los poderes judiciales de otros países, para establecer intercambios, para estar al corriente de la evolución del Poder Judicial en los países de nuestro entorno cultural. Y entonces el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial haya pasado y esté pasando por situaciones de crisis tan intensas, pues es muy negativo para el Poder Judicial. Bueno, Juan, perdona, esto lo hemos hablado un poco antes y yo te quería decir, a lo que tú estás diciendo, estoy de acuerdo, dos cosas. Primero, ¿cómo se puede seleccionar bien el Poder Judicial? Y segundo, ¿cómo se puede controlar al mismo tiempo las actuaciones del Poder Judicial? Yo creo Primero, ¿cuál sería el ideal de formación? Sí. Ahora hay si seguimos la sugerencia de Fernando de Nosedaránicos, es decir, no intentar soluciones ex radice sin atender a lo que dicen los demás y a los antecedentes, en este momento hay un dato importante que yo creo que debe ser objeto de reflexión, y es que el Consejo de Europa está exhortando a que en los consejos generales de órganos similares, que normalmente suelen ser llamados consejos de la magistratura en Europa, haya una participación importante de miembros elegidos por el Poder Judicial. Entonces esto ha sido una constante polémica en España. El primer Consejo General del Poder Judicial, los 12 vocales de procedencia judicial, que deben existir siempre tienen que tener procedencia judicial, fueron elegidos por los jueces. El sistema dio un resultado malo, provocó tensiones, y entonces se sustituyó por un nombramiento parlamentario y luego por sistemas que podemos llamar de nombramiento mixto. Pues el Consejo de Europa, que yo creo que actúa pues normalmente pues inspirado en las soluciones de derecho comparado que proponen las asociaciones judiciales y los organismos críticos con el Poder Judicial, pues está proponiendo eso, que haya una proporción importante de miembros elegidos, dice, por los propios jueces. Yo creo que eso es por lo tanto un factor sobre el que hay que reflexionar, ¿no? O sea, nos están llamando la atención desde el ámbito internacional o del ámbito europeo, podríamos decir, en el sentido de que nuestro Consejo General del Poder Judicial no acaba de tener un encuadramiento adecuado respecto de los consejos de la magistratura en otros países similares al nuestro. Luego yo insisto, es necesario que el Consejo haga un esfuerzo para controlar, como ha dicho muy bien Fernando, a los jueces, velando por la eficacia del sistema, corrigiendo, y que eso es desagradable, claro, cuando quienes realizan esa función son personas que o son jueces o están próximos al mundo, pertenecen al mundo jurídico, están próximos a los jueces, pues siempre es una tarea desagradable el tener, por ejemplo, que imponer sanciones a los jueces. Eso necesita el respaldo de la opinión pública, si no es imposible que funcione con eficacia, porque los mecanismos corporativos o pseudocorporativos tienden
a evitar esto. Y luego hay otro factor sobre el cual yo también reflexionaría profundamente, y es el hecho de que en España, algo que sorprende mucho en otros países a veces, las sanciones que impone en vía disciplinaria el Consejo General del Poder Judicial se consideran sanciones administrativas y por lo tanto son recurribles ante los tribunales administrativos. Como en España los tribunales administrativos pertenecen al Poder Judicial porque son tribunales especializados, pero dentro del Poder Judicial, lo que se llama el orden jurisdiccional contencioso administrativo, resulta que la última palabra sobre las sanciones judiciales la tienen, se quiera o no, los propios jueces, en este caso del Tribunal Supremo, que son los que toman la última decisión en la materia. Eso, por lo menos, da cierta, aunque desde el punto de vista teórico, con arreglo a nuestro sistema, es perfectamente justificable, porque efectivamente esas decisiones son decisiones administrativas y, según la Constitución, todos los actos administrativos tienen que ser objeto de potencial revisión ante los tribunales. Sin embargo, uno intuye que no acaba de cuadrar, no acaba de ser razonable, sobre todo con una visión realista del derecho, el que el examen de la legalidad de las sanciones en definitiva se ha decidido en última instancia, diciendo la última palabra, por representantes del cuerpo a que pertenecen los propios sancionados, ¿no? Ser juez y parte, en definitiva. Suena efectivamente algo parecido a ser juez y parte. A complementar lo que acaba de decir Juan Antonio, y es que en una ocasión un gobierno del PP pues decidió, a mi juicio acertadamente, aprobar un Real Decreto regulando las retribuciones de jueces y magistrados. Y en aquel decreto se establecía, de acuerdo con la ley, una parte fija para todos los jueces en función del destino que tuvieran, y luego una pequeña parte que estaba en función del rendimiento, ¿no? Que a mí me pareció estupendo. Bueno, pues aquel Real Decreto fue recurrido por una asociación de jueces y magistrados porque entendía que una retribución así concebida, o sea, ligada en parte a su rendimiento, al número de sentencias, vulneraba la independencia judicial, y el Tribunal Supremo los dio la razón, en contra de mi opinión. Claro, es que esto... Juez y parte. Yo he tenido también una mala experiencia en un tema precisamente de un expediente en un asunto que estaba muy claro y que fue revocado por la Sala Tercera, la sentencia, y estaba clarísimo, ¿eh? Pero bueno, yo pienso que también hay una cosa que todo eso que decís vosotros desde el punto de vista teórico me parece que es correcto y lo firmo, pero luego resulta que se eligen a unas personas, jueces, además, para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, y a lo que se dedican es a hacer política. A ver, no se dedican a eso, ¿qué es lo que se deberían dedicar? Se dedican a hacer política a ver quién puede más, a ver quién pone más jueces de su propia asociación. Mira, es que yo, como decías tú antes, las personas son lo que son y no hay manera de enderezarlas de ninguna manera, ¿no? Y además, encima de eso, en un caso que tú tienes pruebas irrefutables de que allí se está cometiendo una irregularidad desde el punto de vista del reglamento judicial, pues resulta que dicen que no, que falta de prueba. Hombre, Claro, no sé, yo es que todas las cosas en que intervienen los humanos son muy escéptica. Por eso la tendencia del Consejo de Europa a la que se ha referido Juan Antonio, yo no la comparto. Me parece que tenemos en España pruebas inequívocas de lo malo que es que los jueces elijan y decidan y determinen la política judicial. Siempre serán corporativistas, siempre, sin excepción ninguna. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Conservadores y corporativistas. Totalmente de acuerdo. Ahora, la otra alternativa, que lo elija el Parlamento. Si el Parlamento está supeditado a los partidos políticos, también ahí tenemos un condicionante, ¿no? Si se equivoca en las próximas elecciones, lo retirará la confianza y pondrán a otras personas que lo hagan mejor.
Pero claro, a un juez no le puedes... No lo puedes quitar porque es juez. La crítica a los consejos de la magistratura ya está estereotipada, todos hacen la misma crítica. Primero, siguen sometidos a la influencia de los partidos políticos. Segundo, están influidos por el corporativismo. Y tercero, se basan en la falacia de los nombramientos. Siempre tienden a considerar que basta con hacer buenos nombramientos para que la cosa funcione bien. Y se abstienen de las funciones de inspección, de control, de eficacia. Pero esa crítica no es solamente propia de tratadistas españoles, es general en todos los lugares donde hay consejos superiores de la Pero yo hago una pregunta. ¿Por qué los jueces son los únicos funcionarios que no tienen horario ni...? No, sí, hay más. ¿Cuál es? Un catedrático de universidad no tiene horario. Sí, tienes indicación exclusiva de... Sí, tiene que cumplir Pero unas en cambio los determinadas jueces horas, no. pero no tiene horario. Ni un abogado del Estado, ni un letrado del Consejo No. de Estado, ni un notario, ni un... Los abogados, fíjate que son todos del cuerpo. Todos son relacionados con eso. Esto es un problema más global de la función pública española. Pero bueno, No, pero un funcionario normal, un técnico comercial del Estado tiene que trabajar 40 horas a la Sí, semana, 37 pero un abogado y medio. del Estado no. Javier, te voy a decir una cosa. Y un catedrático tampoco. Hay juzgados retrasados, salas retrasadas y salas que van al día. Yo creo que tengo muchos argumentos para poder defender que las salas y los juzgados que van al día es porque los titulares trabajan mucho más diariamente que lo que se les exige. Es decir, Eso no cabe, no, eso ya lo he dicho yo antes. Hay funcionarios porque les gusta su trabajo, porque son trabajadores, porque son responsables. La función pública se mantiene sobre un 35-40% de funcionarios que trabajan muchísimo. ¿Eh? Pero claro, ¿por qué no funciona bien la administración pública? Porque hay demasiados funcionarios de los cuales solo trabajan la mitad. Y en cambio cobran lo mismo un tío que trabaja que uno que no. Entonces volvemos al mismo problema con respecto al rendimiento, que sería el Consejo General del Poder Judicial, que tendría que Claro. meter mano... ¿Cuántas ahí. sentencias hace un juez? Es decir, no puede ser Claro, exactamente que la haya misma, control, claro. pero no es tan fácil, no es nada fácil. No, ya, no es tan fácil. el y entorno menos... de las sentencias, más o menos, tú haces la media y no le tocan todas las difíciles a uno. Es decir, que por lo tanto puede haber una diferencia, pero entre Hay que una organizar y mejor, hay 50... que sancionar, hay que tomar decisiones desagradables. Bueno, a ver, como en todos sitios, Que te en una puede empresa traer privada, problemas, claro, pero en una claro. empresa privada no es desagradable echar a la gente. Pero tiene que haber algo que impulse a que eso se haga así. Puede ser el sentido del deber de cada persona, que no es idéntico en todas las personas, ni es tan general como podríamos suponer, Ni es medible. y por lo tanto hace falta algún factor Pero entonces, que puede ser otros poderes que lo controlen o bien la opinión pública. a ver, pero aquí no. En esto yo difiero sí, pero no. Sí, pero no. Es decir, si tú quieres que la gente cumpla, yo creo que hay dos vías. Una, que esté convencido, lo cual a este ya hay que dejarle allí porque más no va a hacer, pero va a hacer lo que debe hacer. Y otra, el señor, señora, que lo que quiere es una zanahoria. ¿Cómo incentivas a un juez? ¿No? Porque en una empresa le incentivarás con más vacaciones, más, no sé, Más sueldo. más sueldo. Incentivos Más más sueldo corrientes. nosotros no lo podemos tener. Entonces, ¿cómo incentivas a un sí juez hay. para que sea Sí, hay varias perfecto? hay varias formas de incentivarlo. Una de ellas puede ser la económica, es decir, si se establece un sistema de retribuciones adecuado, aquel que tenga un rendimiento superior a la media, razonable, que se le retribuya también por encima de la media, por encima de las cantidades que hayan calculado. Entonces lo que ocurre es que esto, como todo, implica un cambio de mentalidad, pero hay otros mecanismos también. Si se monta un buen sistema de ascensos bien calculado y donde realmente el mérito, especialmente los escalones inferiores, ya cuando llegamos a los altos tribunales, ahí hay, y no es malo que lo haya también, consideraciones de tipo político, y esto podríamos hablar Sí, mucho, ¿no? yo también estoy de acuerdo, puede haber. Pero hasta un cierto nivel los nombramientos tienen que basarse exclusivamente en los méritos, pasando por el principio de especialización. Y realmente pues no es así por varias razones. Primero, porque está mal calculado el sistema de ascensos.
se tiende a concentrar a los miembros de la carrera judicial rápidamente en las categorías superiores. Uno entra en la carrera judicial y se encuentra de juez en Madrid, pues ahora en poco tiempo, ¿no? En pocos años. Lo que tú decías es increíble que personas con la falta de experiencia que a veces tienen o que más o menos generalmente tienen, pues ocupen puestos ya de mucha responsabilidad, donde lo razonable sería que tuvieran más experiencia. Entonces eso desincentiva, porque si yo al entrar en la carrera a los pocos años llego ya a la cúspide, pues realmente cuál es la perspectiva profesional que tengo y que para mí puede ser un incentivo de prosperar, hacer bien mi para trabajo, llegar a puestos de... hacer bien mi trabajo. Hoy, Javier, Y luego no me hay... digas, tú eres empresario. Bueno, pero a ver, una cosa... No me hagas reír. Pero luego hay también otros métodos, también digamos dentro de ese tipo de profesiones la consideración pública y dentro del cuerpo es importante. Entonces el hecho de que haya un sistema de incentivos más o menos honoríficos, como puede ser por ejemplo el ser llamado a desempeñar funciones docentes para otros jueces, el tener algún tipo de reconocimientos, de honores, de condecoraciones, también puede funcionar. Es decir, que yo creo que un sistema bien calculado de incentivos puede ser... Bueno, pero si tú lo ves claro, ¿por qué no se hace? Bueno, Claro. no se hace por... Mira, yo te voy a explicar lo que me pasó a mí siendo secretario general del Tribunal Constitucional, tú interprétalo como quieras. Yo era secretario general del Tribunal Constitucional, donde allí había la mitad de la plantilla, eran funcionarios, ni siquiera jueces, funcionarios que procedían de la Administración de Justicia, y la mitad procedían de la Administración Civil. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió hacer fue implantar el control horario, el control por medio de fichas. Al final tuve que, fue un verdadero calvario para mí desde el punto de vista personal. Y al final tuve que poner un mecánico permanente en el sistema, en la máquina que recogía las fichas, porque cada día había un sabotaje, es decir, alguien que ponía un clip en la máquina, y hasta que no decidimos un mecánico permanente, entonces sí, al cabo de un tiempo ya vieron que era imposible y empezó a funcionar el sistema, pero yo lo pasé mal porque la resistencia y la comprensión era total. Pero eso lo hay en todos los cuerpos del Sí. Estado, en todas las empresas y en todos Sí. los lados. ¿Por Sí. qué en el resto de los cuerpos y en el resto y en las empresas privadas? ¿O tú crees que en las empresas privadas le gusta a la Nadie se le gente que ocurriría. No, no, nada. les gusta a la gente que le ficha? Porque hay un problema de mentalidad. De modo que... Hay un problema de mentalidad general en cuanto al español. No, lo que hay es un problema general de incumplimiento. Y como la gente no tiene una cultura de cumplimiento, entonces en el momento que tú o quien sea, decís, bueno, a fichar, ahora me van a controlar, Exacto, pero entonces si yo será primero voy a llevar a la niña al colegio, la resistencia luego paso y por el comprensión supermercado general. y ya me incorporaré cuando pueda, claro. que este secretario general que se le ha ocurrido... Sí, pero esto- aquí, Claro. Pero esto no es O al exclusivo de los gerente. jueces o No, del cuerpo es en judicial. todas Claro, y en partes. los otros cuerpos se controla y en los jugadores no. Y estos eran funcionarios, no eran jueces, eran Claro, en funcionarios. una empresa Calcula privada, así, claro. se te ocurre Lo hacer que fichar a los jueces, bueno, que excluye, ya puede ser. no excluye que te hagan la trampa también, ¿eh? Bueno, bien, pero evidentemente las empresas buscan el sistema para superar las trampas. Escuchando un poco en general lo que he estado escuchando ahora, a mí hay una cosa que me llama la atención y es que la visión que tenemos, o que hay en la sociedad, no me gusta sentenciar porque no soy nadie para sentenciar, y como todo el mundo sentencia ahora y el pueblo, yo no voy a hablar en nombre del pueblo en ningún caso, pero hay una imagen que incluso vosotros la reconocéis de falta de seriedad en la justicia, ¿no? Falta de justicia, dentro de la justicia, ¿no? Está el Poder Judicial, que debería de hacerlo, pero no lo hace. Pero aquí hay una cosa que me llama la atención. Los jueces deberíais ser vosotros los mayores interesados en que eso se traduzca, que la gente entienda que estáis haciendo lo máximo posible para que la justicia sea mejor, pero tampoco se ve que haya un esfuerzo por parte de los jueces para solucionar estos problemas.
Bueno, porque yo creo que en este mundo cada uno sirve para lo que sirve, los zapateros para hacer zapatos. Entonces los jueces servimos para poner sentencias, que son en principio actos que no tienen significado organizativo, sino todo lo contrario, ¿no? Son actos que solucionan anomalías muy especiales. Y entonces normalmente pues no tenemos la capacidad o el hábito, aunque... Bueno, pero para eso está el Consejo, ¿no? O sea, bueno, para eso eso se llama política y administración, y lo hace gente que está especializada en el asunto. Entonces, ¿por qué no dejáis que el Consejo de Administración Judicial lo lleven los tax en vez de los jueces? Podemos nosotros estamos interesados en que se haga, pero nosotros en principio no somos quienes lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que poner buenas sentencias y tenemos que tener a alguien que haga eso, ¿no? Entonces habrá que crear otro órgano diferente de los No, jueces yo lo para que imponer creo- la disciplina a yo los lo que- jueces. no es la disciplina solamente. Yo creo que hay varios, en lo que estamos diciendo hay varios niveles, como siempre en todo. Juan Antonio lo que está diciendo es nosotros, a nuestros zapatos, hacerlo bien y que alguien, que no somos nosotros, se preocupe de dar a conocer qué es lo que estamos haciendo. A eso se le llama política de imagen. Y que que nos lo organice bien también. Claro. Pero esto sobre todo en relación a la opinión pública, que es de lo que estamos hablando también, se llama política de Por imagen. ejemplo, Porque que no nosotros lo vamos a podemos hacer poner nosotros. unas sentencias excelsas y que que no se como entere nadie. siempre habrá un señor o señora que ha perdido el pleito, se encargará de denigrar. Sí, saldrá por la tele para dejarnos ver. A dejarnos a caer de un burro. Por tanto, a eso se le llama política de imagen. Pero fíjate ¿Quién que- tiene que hacer la política de imagen? El Consejo. No la tenemos que hacer nosotros. Yo bastante trabajo tengo, tú. Ya, pero fíjate que aquí no hemos hablado ni de corrupción, ni de que las sentencias eran un disparate, ni de nada. Hemos hablado de lentitud, de politización, de otra serie de cosas. Si tú dices que es que los jueces no podéis ocupar de organizaros, pues la organización que corresponde al Consejo, que la hagan los tax. Claro, Bueno, quien no, sea. el Sí, consejo claro. es ¿Por un qué no? órgano que está concebido como directivo, o sea, no es un órgano, la asamblea del consejo, el pleno del consejo, en principio no está concebido como un órgano ejecutivo. Lo lógico es que el Consejo General del Poder Judicial tenga sus oficinas dependientes con gente especializada en las distintas materias. Por ejemplo, Y una las tiene, oficina de claro. prensa gigantesca, pero compuesta por periodistas, no por magistrados, que no conocemos ese mundo, si lo conocemos es de una forma digamos, muy indirecta, muy accidental. Y tiene que tener, por ejemplo, informáticos, tiene que tener especialistas en organización de oficinas, etcétera. Hay una parte muy importante que la hace el gobierno, lo mismo en el Ministerio de Justicia, tiene que haber gente especializada y en las comunidades autónomas, No, pero eso me gusta, en política de personal, En que el sepan Ministerio de cómo Justicia se- la hay. Es decir, Sí. Pero no hay estamos hablando de la carrera judicial, no el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia efectivamente tiene un responsable de comunicación y tiene técnicos. No, pero no es el ministerio el que nos ocupa, No. es el consejo que yo entiendo que es el... Por El eso, Consejo es el que debe El Consejo organizar. tiene también Claro. unos órganos para informar, otros órganos para inspeccionar, otros órganos para sancionar. O sea, tiene los medios. Lo que pasa es que en un órgano en el que la mayoría son jueces, nunca va a haber una mayoría dispuesta a hacer un ejercicio de esos poderes de control efectivos. Nunca. ¿Por qué? Por corporativismo. Está claro. Entonces el corporativismo, que es un mal que no El afecta solamente a los, corporativismo es a los nefasto. jueces, No, afecta afecta a toda la población. Y este país es un país muy corporativista. De todos los En todos los organismos, ámbitos. jueces, abogados, ingenieros, médicos. Pilotos, catedráticos. Riberia, Catedráticos es exagerado. controladores aéreos, es decir, Vale, entonces aquí enlazo con otra cosa que estás reclamando tú mucho, me parece que injustamente a la población, ¿no? a la sociedad civil. O sea, reclamas a la sociedad civil unas cosas que ni siquiera desde el mismo consejo ni desde el mismo cuerpo judicial se están dando. Es decir, yo creo que si la sociedad viese que desde el cuerpo judicial, desde el consejo, hay un interés, están peleando por esa independencia, por mantenerse alejados de los políticos, perdón por estas burdedades,
que digo, la sociedad podría sentirse más vinculada a la hora de, bueno, pues vamos a posicionarnos. Pero aquí tenemos también que la sociedad en este país normalmente se le escucha muy poco. Recordemos que entramos en los años 90 en una guerra con Estados Unidos y con Inglaterra contra Saddam Hussein, en el que hubo manifestaciones y que había encuestas del 90% de la gente diciendo que no quería ir a la guerra, y se entró en esa guerra, ¿no? Entonces, ¿a quién escucha? A la sociedad no se siente escuchada. No, sí, yo creo que tienes toda la razón, o por lo menos una gran parte de la razón, no sé si decir toda. Pero tú mismo estás diciendo que hay un problema de funcionamiento de la democracia en general. Es decir, cuanto mejor funciona la democracia, cuanto más se hace caso a la opinión pública, cuanto más participación tienen los ciudadanos, mejor funcionan las instituciones. Bueno, de todas las y el maneras... Poder Judicial es una institución como otra cualquiera. Yo no estoy de acuerdo contigo. Yo de Hay todas cosas, porque eso es pasar a la línea de Podemos, ¿no? Sí, Que hay que consultar exacto. a la gente todo. Exacto, es lo que iba a La decir democracia yo. representativa Claro. consiste en que los representantes tienen que ocuparse Claro. de su trabajo y de expresar. La Son opinión... los representantes del pueblo, elegidos por el pueblo para hacer un trabajo determinado. Y porque la sociedad, que estoy de acuerdo contigo, Javier, que esa es la línea de Podemos y no me parece que sea, porque yo creo que la gente en el día a día tiene demasiadas batallas que lidiar ya simplemente para sacar el pan y para vivir y ocuparse de la familia, como para encima hablar de unos temas en los que es complicado. No sabe. No sabemos. Pero si es que Bueno, primero no lo sabemos. los señores del Poder Judicial se les paga para que hagan esa tarea. Sí. Porque la hagan. A los del Poder Judicial. Claro. Pero de todas las maneras, yo el tema de la opinión pública, en el que Juan Antonio se ha referido varias veces, a mí, aparte de esta línea podemita que te acabo de descubrir, Juan Antonio, no la esperaba de ti, la línea podemita, pero yo creo que la opinión pública dentro de un orden. Si tú salieras a la calle y hicieras una encuesta sobre cuánta gente está dispuesta a que la pena de muerte sea efectiva, Pues después de que hayan violado a una niña matada, el 80%. Vale. Y sin niña matada, el 65%. ¿Vale? O sea que yo en esto no estoy de acuerdo. Ya lo sé que los derechos fundamentales son la élite del derecho. Pero, jolín, sin derechos fundamentales no vivimos, ¿eh? O sea que yo lo de la opinión pública también me lo cojo así con pinzas, ¿eh? La opinión pública, que además, Juan Antonio, un sistema como el judicial, que se basa en que para llegar a una solución de un problema tienes que enfrentar a dos personas en un procedimiento y una pierde y la otra gana, siempre será un sistema en el que habrá 50% contentos los que han ganado, 50% descontentos los que han perdido. Por tanto, la opinión pública sobre qué y de qué. Además, la opinión Bueno, pública yo en el eso tema lo pongo judicial. bastante en duda, esa explicación que se da como clásica del descontento con el Poder Judicial. Yo sinceramente creo que el descontento con el funcionamiento de la justicia se produce cuando hay retrasos, cuando hay errores, cuando se percibe que las cosas funcionan mal. La gente no espera siempre ganar el pleito, Juan Antonio, sabe que lo puede perder, ¿no? Tú sabes que yo he tenido muchas contacto con el derecho de familia. Cuando hay un problema en la ejecución de una sentencia que te dice el niño para ti durante tantos días y para mí, el problema siempre lo va a tener el juez. El juez siempre ha sido el que ha decidido mal una cosa que no se puede organizar sin la colaboración de los padres, que son los que tienen al niño. Por tanto, yo creo que idealizamos mucho unas situaciones que no son idealizables. Cuando la justicia funciona mejor, no solamente porque los jueces tienen más conocimientos o más acierto en las decisiones, cuando la justicia funciona mejor en esa materia en su conjunto, tú sabes que todo funciona mucho mejor. Es decir, cuando hay servicios de asistencia, cuando hay servicios de mediación. Pero no es la justicia. No es la justicia. Eso no es la justicia. Hombre, claro que es Ni la opinión, No es ni la tampoco, justicia. ni Naturalmente tampoco que es la la- opinión pública. No, claro que no. Que es la justicia. No. Eso no es la opinión pública. No. A ver, yo la opinión pública tengo terror porque la Yo opinión también. pública lo que ha fomentado siempre son los linchamientos. Sí. Y lo vemos en los periódicos actualmente, donde hay personas que llegan al juicio y ya están linchadas. Es decir, ya no hay, al revés, no hay ningún juez que se atreva a absolverlos
porque la opinión pública ya las ha condenado. No, yo te aseguro que hay jueces que se atreven. Bueno, el caso de Tendrías la... que poner algún caso de los últimos 5 años. Perdona, el caso ahí- de una niña aquella, ¿cómo se llama? La Rivas, aquella de Granada de este verano. Sí, Bueno, la opinión pública estaba a favor de la madre. claro. Y no debía estar. Y no tenía pinta de estarlo. como Y no luego se debía ha visto. estar a favor de la madre. Y no tenía pinta de estarlo. Los medios es un tema que no voy a tratar aquí porque evidentemente tienen muchos errores. Yo creo que todos lo sabemos y somos conscientes que los medios hacen mucho y mucho mal y creo que a vosotros os influyen. A mí me gustaría tratar otro tema que va ligado a lo del Consejo y es el maltrato de las instituciones, que lo estamos viendo ahora constantemente. Nos creamos unas instituciones para funcionar, para regirnos y ahora resulta que las maltratamos continuamente, pero los propios integrantes de las instituciones. El ejemplo, no quiero que se discuta sobre este ejemplo, pero el ejemplo del Parlamento de Cataluña es clarividente en este sentido. Les da igual el regulamiento interno, les da igual saltarse la ley y hacen... Pero esto también lo vemos en el Consejo, entonces. Lo vemos en el Tribunal Constitucional. Es que... Si tenemos una perspectiva un poco extensa en el tiempo, y en esa perspectiva me fijo ahora, puesto que es sobre lo que estamos hablando fundamentalmente, en lo que es el aparato judicial, el funcionamiento del Poder Judicial, yo creo que se puede afirmar con mucho fundamento que entre cómo estaba ese aparato en el año 1978, por poner una fecha paradigmática, con cómo está ahora, hemos mejorado muchísimo. Sí, eso yo creo que nadie lo puede pero poner en duda. incomparablemente. Es decir, Sí. en los 4 órdenes jurisdiccionales que hay, civil, penal, contencioso administrativo y laboral, la mejora ha sido inmensa. Sí, sí. Inmensa. Sí, eso yo creo que está... Por tanto, Ahora el único tema es que nos enfrentamos quizá a una crisis más global de la sociedad en la cual está incluido. Es que ahí está, porque yo creo que ahora hay una tendencia que hay que identificar bien que lo fomenta y de dónde procede, a enfocar críticamente a las instituciones o simplemente a despreciarlas. Las instituciones son absolutamente fundamentales para el funcionamiento social y para la estabilidad social. Esto te lo dicen los sociólogos, los psicólogos, los politólogos. No se sabe muy bien por qué realmente, porque se dan distintas explicaciones, pero todos están de acuerdo en que el funcionamiento de las instituciones es esencial. Sin embargo, ahora hay un momento en el cual las políticas llamadas populistas, pero de las cuales participan más gente y más estratos sociales de lo que parece, no solamente los partidos que más directamente son llamados populistas, tienden a despreciar las instituciones, a considerar que no sirven para nada, o bien a considerar las instituciones exclusivamente desde un punto de vista pragmático, desde el punto de vista de la utilidad que aportan directamente a determinados colectivos. Yo creo que eso, desde el punto de vista social, es muy negativo. Probablemente tiene algo que ver con la proliferación de medios tecnológicos de comunicación mucho más rápidos y por vías ajenas a las tradicionales, en donde algunos de los principios en los que se amparaban las instituciones pues han desaparecido. Por ejemplo, el boato, el rito, la presentación. Ahora eso es mucho más difícil de que tenga una eficacia, porque se puede conocer la vida íntima del juez fácilmente simplemente consultando internet. Antes el juez era un personaje mítico que estaba, digamos, en un escalón superior, desconocido, y al cual, por lo tanto, se le prestaba un respeto por esa simple razón. Ahora no, se coge internet, se mira y se saben las debilidades que como persona humana tiene el juez, y así se puede hablar de cualquier institución. Pero también Y yo creo que esto es lo que está pasando. Pero también hay un hecho real, es que tenemos la percepción de que desde dentro de las instituciones se maltratan esas instituciones. Es que España es un país cainita. España, nunca encontrarás a un español que te hable bien, como acaba de hacer Fernando, de
la situación del país. Pero Nunca lo fíjate- encontrarás, está prohibido. Pero ya ver, yo creo que las explicaciones son muy sencillas. La crisis ha creado un malestar muy grande en la sociedad. Para explicar ese malestar, como nadie quiere asumir la responsabilidad personalmente, se le echa la culpa ¿a qué? Al Estado, al poder y a las instituciones. Pío ve goberno ladrón, Quiero ¿no? decir, por lo tanto, es decir, es que es facilísimo, siempre ha sido así. Sí. En España no hay liberales, quiere decir que nadie asume la responsabilidad de su vida, que nadie asume la responsabilidad de sus actos. Yo no soy responsable de mis actos, la culpa la tiene el gobierno, Sí. la diputación o quien sea, o el empresario o cualquier otro. Sí, sí, sí. Es decir, nadie asume que yo gano poco dinero porque no he estudiado, porque no me he preparado, porque no sé qué, por no sé cuánto, es decir, por muchos motivos. Entonces, quiero decirte, como efectivamente hay mucho malestar en la sociedad, porque no se están cumpliendo las expectativas que la gente tenía. Es decir, la gente no solo no tenía que no iba a perder, sino que iba a mejorar. La gente si se hacía las hipotecas porque daba por supuesto que le iban a subir el sueldo un X% todos los años. Y por lo tanto, y como no ha sido eso, sino al revés, que se lo han bajado, pues han creado un malestar muy profundo. La solución para eso ha sido muy discutible, pero en cualquier caso no ha sido satisfactoria para una parte importante de la población. Y entonces ese malestar, que tiene sus razones perfectamente explicables, en España no lo asume cada uno individualmente. Se le echa la culpa a las instituciones. Es que el gobierno ha funcionado mal. Es que la justicia no funciona. Es que no sé qué. Pero eso le toca a todas las partes. No es un tema específico de la justicia. Le toca a todas las instituciones. Sí. Y la hace todo el mundo, desde la izquierda y de la derecha. Porque nadie asume la responsabilidad que le toca. Es decir, ni la derecha asume la responsabilidad que le toca, ni la izquierda asume la responsabilidad que le toca, ni nadie asume la responsabilidad que le toca. Aquí nadie aparece diciendo, mire usted, yo fui ministro y nos equivocamos en esto, en esto y en esto, y habría que cambiarlo y no sé qué, no sé cuánto. A mí me gustaría que eso lo hiciesen. Es decir, yo lo hago en términos privados con alguna de las personas con las que he colaborado en el gobierno y estas cosas, pero en público nadie asume una responsabilidad del Es estilo. verdad, es verdad. Y la justicia no la asume, y no la asume el gobierno, y no la asume el parlamento, y no la asume nadie. Es decir, entonces como no la asume nadie, todos nos la echamos unos a otros, y entonces pues todo, la impresión que da es que todo funciona mal. Y no es verdad. No es Este verdad. país funciona lo mal y lo bien que funciona en la mayor parte de los países, y lo hemos demostrado siempre. Yo como pongo, por ejemplo, lo que a mí me tocó vivir, que fueron los Juegos Olímpicos. Es decir, los Juegos Olímpicos nos pusimos el objetivo de que tenía que ser un elemento de mejora de la autoestima de los españoles. Y lo fue, No fue, sí. porque hicimos todo, tuvimos los medios, o sea que, y luego tuvimos una parte de suerte que hay que tener siempre. Hicimos todas las cosas que pensamos que había que hacer, y las hicimos bien, y salió bien, y tuvimos la autoestima. Ahora, nos dejamos muchas cosas en el camino, o sea, tuvimos que pasar por encima de mucha gente, y de muchas resistencias, y de muchísimas cosas. El problema es que eso no es lo que se hace. Es decir, si ante el primer problema de que jueces corporativos se niegan a que se les intervenga, me tocó cesar a muchísima gente para que funcionasen los órganos que tenían que preparar los Juegos Olímpicos. Es decir, y es que eso es el tema que hay que asumir. Que es decir, que queremos que las cosas funcionen bien, pues hagámoslo bien. Empecemos por uno mismo. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los problemas de lo que yo estoy gestionando? Pues a ver cómo lo resuelvo. Me puedo equivocar. Si me equivoco me voy. O me echan. Me da igual. Pero asumamos las responsabilidades. Este país es muy poco responsable. Porque no hay liberalismo en el sentido bueno de la palabra. Es decir, que yo soy responsable de mi propia vida y yo soy responsable de la gestión de la institución en la que estoy. Y si sale la cosa mal, pues la responsabilidad es mía. ¿Que he tenido mala suerte? Pues a lo mejor. Tampoco nadie nos pide esas responsabilidades, ¿no? Yo me acuerdo de cuando estaba en el Ballet Nacional ejerciendo, yo tenía presupuestos grandes y podía hacer cualquier barbaridad a nivel presupuestario que yo sabía que nadie me iba a pedir ninguna responsabilidad por ese mal uso del dinero. Tenemos ejemplos Pues yo creo que este es uno de los grandes defectos de este país. Estoy de acuerdo con Javier. Yo seguramente porque en mi casa me educaron de otra manera.
Porque me acuerdo siempre que me decían, mira niña, cuando algo te salga mal, pregúntate tú primero a ti misma qué es lo que has hecho mal. Y asume la responsabilidad. Hoy en día, si el niño no estudia, el culpable es el profe. Si a mí no me sale bien el examen, el culpable no sé quién es. Eso no puede ser. Y uno es asesino y es que el padre era alcohólico. Exacto. Mire usted, pues ese tenía varios hijos y uno es asesino. Yo creo no. que Es decir, que no... la idea el buscar la está... responsabilidad fuera del ámbito personal no quiere decir que no haya elementos que influyen. Por supuesto que sí. Oye, a Y que veces, el perdona, entorno no tienes... influye. A veces no tienes responsabilidad también, ¿eh? Por eso te digo. A veces... Pero eso es verdad, yo creo que el país... ¿Cómo que no? Yo asesino a una persona y una parte de la responsabilidad es mía, en primer lugar. Luego podré decir, bueno, es que efectivamente yo soy una persona abandonada, la sociedad no me ha dado nada, podré buscar las cosas que quiera, pero el primero, el que yo he asesinado soy yo. Sí, Yo creo que en el Poder Judicial esto tiene una especial trascendencia. Claro, Porque por el poder que tiene el Poder Judicial. Claro. el juez vive claro. de la autoritas, es decir, nosotros no tenemos elementos físicos para Hombre, tenéis a la Guardia Civil que te mete en la cárcel. ¿Cómo que no? No, pero nosotros damos la orden de que se meta en la cárcel. Pues por eso te digo. Pero no lo metemos nosotros. No, pero tú das Es la decir, orden y que el si- Guardia Civil te diga que no. Si nosotros decimos que metan a alguien en la cárcel y la policía se negase a hacerlo, no podríamos hacer nada. No, pero a ver quién se... O sea, nosotros no tenemos absolutamente nada. La policía depende teóricamente de nosotros. Si hasta los Mossos Pero de son Escuadra cuerpos que tienen han detenido una al organización que dice que institucional hay que detener. ajena al Poder Judicial. Es decir, que Pero el juez también... el juez siempre ha sido la Yendo autoridad. por esta vía que decía Javier, el juez tiene una responsabilidad. Lo que dices tú, te puede meter en la cárcel. Hay muchos jueces que no son capaces de asumir una decisión. Y te lo digo muy en serio. Pues no sirven, entonces, claro, es el problema, Ah. estaban seleccionados. Que digamos todo el día que esto funciona mal y que esto va mal. Porque si viajas por ahí no ves tampoco cosas mejores. No los ves. Y jueces corruptos, pues es que está en la propia naturaleza de la persona. Los jueces romanos eran corruptos. Absolutamente. ¿Y qué? Mira, el Imperio Romano, ¿cuántos siglos vivió? Bueno, aparte de utopía, yo quería apuntar otra idea, que habláis antes de los medios. Yo creo que la justicia, el Ministerio de Justicia, no tiene medios suficientes. ¿Eso en qué se demuestra? Que la organización, los medios nuevos de comunicación, Informática, quieres decir. informática, Informática y los medios. todo eso va muy por detrás en el Ministerio de Justicia, muy por detrás de lo que hay en otros ministerios. Eso es que le faltan medios al Ministerio de Justicia, a la justicia. Porque le falta priorizarlos. ¿O le faltan? Priorizarlos. Priorizarlo, bien. Si le Si faltan... tú priorizas otra cosa, pues evidentemente no tienes medios para poner ordenadores. Claro, entonces, ¿por qué le faltan esos medios al Ministerio de Justicia? Que es una decisión política. Porque a los políticos la justicia no les interesa demasiado porque no vende votos, No vende. no gana votos. O porque consideran que, por ejemplo, no sé, hacer una reestructuración económica o hacer carreteras o construir hospitales es más útil para la sociedad que los tribunales funcionen bien, con lo cual se equivocan, pero no son conscientes de esa equivocación. Os estoy diciendo porque no
la política, la justicia no vende votos para los políticos, no les da votos, no gana. Y eso es muy triste. Más bien al contrario, ¿no? Déjame que te diga, yo es que no sé si falta dinero. Yo soy presidente de un consejo social de una universidad, ¿eh? Y las universidades todas, y la enseñanza todos, falta dinero, dedicamos un porcentaje menor del PIB para no sé cuántos, y yo siempre he dicho lo mismo, los consejos sociales son una institución creada para relacionar a la sociedad con el sistema educativo y por lo tanto para, en el caso de la universidad además siempre, para relacionar a las empresas con la enseñanza, y sobre todo en el tema de la investigación, esas cosas. Y cuando les pides siempre dice, a ver, decime para qué necesitas el dinero. Nunca te lo dice, lo quieren para subirse el sueldo. Sí, bueno, no, es que eso es de las cosas que anima más a la gente, el sueldo. Claro que no, pero a ver, perdona, es que los profesores españoles, según todos los estudios de la OCDE, ganan muy por encima de la media de la Unión Europea. ¿Estás seguro? Segurísimo. Segurísimo. Desde luego los jueces no ganan por encima de la media, no están tampoco por debajo de la media de la Unión Europea, pero no están por encima. Están por encima. Y eso, pues claro, depende también de la importancia que se dé a la función. Voy a poner un ejemplo que puede parecer exótico. A los militares en España siempre se les ha pagado mal. Sí. Sí. Bueno, a medida que hemos sido conscientes de la importancia que tiene la defensa nacional, pues los gobiernos han estado más predispuestos a pagarlos mejor y de hecho han mejorado notablemente. Porque Y es ha muy cambiado el importante ejército. que la defensa nacional esté bien organizada. Y ha Y no cambiado el solamente ejército, pasa que no por es lo que tener era, ¿eh? una infraestructura, un instrumental, unos tanques, unos camiones, unos aviones, unos Y una submarinos, formación, perdona. porque se necesita Y una formación y gente que esté satisfecha con su retribución. Porque eso ha habido una evolución en la defensa, es muy característica esa evolución que ha habido en la opinión pública, donde de mayor aprecio y mayor valoración de la importancia de la defensa, que en cambio yo creo que no se ha dado, o por lo menos no se ha dado con la misma intensidad en el ámbito del Poder Judicial. Y eso, yo insisto, creo que ese es un elemento que es muy importante, ¿no? No es el único, por supuesto, ni mucho menos, pero es muy importante, ¿no? El sentir el apoyo, el calor de la opinión pública, en el buen sentido de la palabra, porque sé que algunos tienen un concepto de opinión pública quizá peyorativo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? De control democrático por la sociedad, de las instituciones, preocupación por el buen funcionamiento de las instituciones. Claro que esto muchas veces se gana desde las propias instituciones. Yo creo que en el ejército han hecho mucho los miembros de la institución en los últimos años para mejorar. Yo no sé si ese esfuerzo, creo sinceramente que no se ha hecho al mismo nivel en el ámbito del Poder Judicial en España. Yo una pregunta que me hago yo a mí mismo, ¿eh? Porque yo he sido secretario de Estado, evidentemente de Deportes, pero pertenecía al Ministerio de Educación y en la época que yo era secretario de Estado en el Ministerio de Educación, el ministro nos convocaba a todos los secretarios de Estado semanalmente a un comité de dirección y participábamos en todas las decisiones, ¿no? Y yo siempre lo digo, ¿por qué los maestros en la República tenían un enorme prestigio social y ahora no lo tienen? Bueno, la República hizo mucho por prestigiarlos. Efectivamente. Mucho. En eso está en la línea de lo que ha dicho Juan Antonio. Pero bueno, Hubo una campaña claramente encaminada a prestigiar la figura, la institución del magisterio. Efectivamente, así es. Y fue una campaña exitosa. Y además esto llevaba a que se sienten atraídos por la profesión gente con más capacidades, con preocupaciones intelectuales, es lógico, ¿no? Cuando una primeros profesión gobiernos se prestigia, pues se atrae más candidatos, ¿no? Ministro don Fernando de los Ríos, que era ministro de Educación, luego lo fue de Justicia, por cierto, se invirtió muchísimo en escuelas. Se hizo una política encaminada a prestigiar. O sea, ahora se ha invertido en escuelas, no en estos últimos años, pero en la democracia más que nunca. Es decir, ha desaparecido el analfabetismo del todo, tenemos un 1% de analfabetismo, se ha invertido en universidades, tenemos más universidades que nadie, pero en cada no provincia de universidades, y en cambio no tienen prestigio. Y no es por falta de dinero, ni por falta de edificios, ni por falta de las demás cosas. Lo que pasa es que no han sabido ganarse el prestigio
ni de sus alumnos, ni de sus conciudadanos. Porque seguramente se ha mantenido un sistema de educación y de enseñanza un poco obsoleto. ¿No? Habría que pensar Frente en ello, ¿no? a Y ahí ha nuevas, sido un problema de organización, básicamente. frente a nuevas tecnologías, Pero etcétera, etcétera. habría que pensar en ello. ¿Y por qué? Y los sistemas de selección. Y, no y con los funcionan jueces bien diría Nada. algo parecido. Es decir, las profesiones que se prestigian. Unas porque pues, saben buscarse ante la opinión pública el prestigio y el respeto, y otras porque ganan mucho dinero. Sí. Es decir, los abogados del Estado se prestigian porque ganan mucho dinero, porque es una carrera de formación para irse al sector privado y forrarse. Efectivamente. Es decir, porque los abogados del Estado, la mitad se van al sector privado, se forman porque consideran que es un sistema de formación muy bueno la del abogado del Estado, y luego se van a pelear contra el Estado. Y que además, como pueden volver cuando quieran, porque todo eso es un tema que nunca entiendes cómo funciona, como un tío que está toda la vida pleiteando contra el Estado puede volver cuando se quiere jubilar, en cambio otra vez a depender del Estado. Igual los inspectores fiscales lo mismo. En ese aspecto que tú dices, el Estado es el peor patrono que hay. Claro. Con los abogados del Estado es clarísimo, claro. Y los inspectores fiscales. Esos son temas de falta de organización, pero bueno, prestigian la carrera porque se gana más dinero que ningún otro, ¿no? Una de las primeras cosas que hice como ministro de Justicia fue cesar al abogado del Estado jefe ante el Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque comprobé que había dejado pasar un plazo de un recurso que tenía que interponer el Estado para beneficiar a una empresa privada muy relacionada con él y sus colegas. Claro. No voy a decir el nombre, pero en el Boletín Oficial del Estado está. Bueno, es que, pero es que aquí en España también, y va relacionado con lo que acabas de decir tú, el problema es que el servicio al Estado no está prestigiado. Pero Aquí no hay una ENA. No hay un sentido colectivo de... Lo estuvo. En la época de la UCD, una parte muy importante de la élite se presentaba a las oposiciones y se iba al Estado. Sí. Y en los primeros años del PSOE también. A partir del año 87, 88, es decir, a partir de entonces empezó a caer. O sea, cuando yo empecé a trabajar, años 70 y 70, un subdirector general de un ministerio era Dios. Hoy un subdirector del ministerio es un personaje para la ciudadanía despreciable, no pinta un pimiento. Pues es lo mismo que el juez no deja de ser un funcionario. Sí, pero te mete en la cárcel. Y un subdirector Bueno, claro, ¿qué manía tienes tú que te meten en la cárcel? Hombre, ¿cómo que no? Pues que Pero claro. puede ser que no te metan en la cárcel. Pero puede meterte. Bueno, yo no te voy a meter nunca en la cárcel. Yo no tengo el mismo respeto al subdirector general, que al final lo que puede decirme que no me da una subvención o que sí me la da, que al señor que de repente me puede decir, oiga, mire usted, a mí usted no me gusta. No, eso no te lo dirá. No lo dirá así. Pero lo dirá de otra manera, pero que es lo así. dirá de otra manera, pues es así. Es así. Y por lo tanto, el problema del Poder Judicial es que tiene que tener mucho más control porque tiene mucho más poder. Sí. El control tiene que ser proporcional al poder que tienes. Mira, se dice que el personaje más poderoso de España es el juez de instrucción.